Mira, Rey, llevamos 5 años presenciando una mentira mediática bien orquestada por Occidente, por los países de la OTAN. Y hoy en día, frente a 22.000 ataques por parte de la coalición comandada por los Estados Unidos, sedicente, luchando contra Daesh. Sin embargo, Daesh se expandía aún más y se movía de un lugar a otro y los satélites de los Estados Unidos no daban con ellos. Viene Rusia con ese gran líder del siglo XXI, Putin, y emprende una verdadera lucha contra el terrorismo. Y en 3 días logró asestar golpes certeros contra Daesh y contra el terrorismo en general. Yo no quiero hacerle juego al imperialismo y a la OTAN y decir Daesh. En Siria hay 3.000 organizaciones que llevan nombres diferentes, pero todos son terroristas internacionales y como tal debemos tratarlo. Entonces, frente al fracaso de Occidente, en casi un año y 2-3 meses, no poder matar a uno solo, no pudo liberar ni 1 centímetro cuadrado, ni en el territorio sirio, ni en el territorio iraquí, entonces vienen con su mentira. Pero Dios es grande. Cuando arman toda una zampablera y el presidente Putin le dice, señores, dígame dónde están estos civiles, dónde están dónde está esa oposición que ustedes dicen, para coordinar con ustedes y no matarlos, no bombardearlos, etcétera, y hasta el día de hoy no le han presentado una sola prueba. Pero, profesor, estamos hablando de medios que tienen una alta incidencia en la opinión pública internacional, como por ejemplo The New York Times, The Independent, The Telegraph y la cadena televisiva ABC. Entonces, ¿usted cree que se prestarían estos medios occidentales a semejante campaña de manipulación, a esa guerra mediática, como le dice Rusia? Nadie más que estos medios se prestarían para estos hechos. Y en un momento donde yo decía que Dios es grande, Estados Unidos acaba de bombardear ex profeso a un hospital en Afganistán y mata a 12 médicos. Y de eso no se habla. Médicos Sin Frontera. No se puede hablar porque esa campaña mediática contra Rusia precisamente viene a estar en el mismo momento en que quien ha asesinado a mansalva es la aviación estadounidense y de la OTAN y no precisamente Rusia. Usted se estaba refiriendo, profesor, justamente al avance de esta operación rusa sobre territorio sirio desde el aire. Bueno, aclararlo porque son operaciones aéreas. Desde el 30 de septiembre, y tenemos un mapa que nos puede acompañar en este sentido, hasta la fecha, Rusia ha destruido por lo menos 49 puntos, entre ellos las ciudades de, usted sabe el árabe mucho mejor que yo, voy a hacer la intención acá de pronunciarlo lo más correcto posible, Talbiza, Rastan, Latamina, Tal Wazid, Kastun, al-Siriya, Kafr Nabil, Yezar al-Shukur, entre otras. Todas ubicadas en las provincias ocupadas por los extremistas como Deir al-Sur, Raqqa, Hasakeh, Alepo, Homs y Hama. Aquí tenemos el mapa de Siria. O sea, prácticamente están esparcidos por todo el país. Absolutamente. Y precisamente la aviación siria, es decir, la aviación rusa, sí. El señor Putin dijo desde el principio, no se puede luchar en contra de Daesh en Siria ni contra el terrorismo a menos que se haga eco con la única fuerza terrestre que está combatiendo al terrorismo en Siria, y es el ejército, el glorioso, si me permite, el glorioso ejército sirio, que lleva 5 años en estas tareas. Y entonces, razón por la cual Rusia utiliza su aviación para mermar la fuerza de estos terroristas. Entonces, vemos que en Deir ez-Zor, precisamente una zona de Raqqa, por cierto, donde ellos tenían prácticamente su comando principal de terroristas, ¿correcto? Entonces lo han bombardeado ya varias veces la aviación rusa en Hama y Homs, 2 grandes ciudades. Por cierto que en las dos ciudades se había llegado a un acuerdo entre el gobierno legítimo de Siria con
las autoridades locales, y desde hace varios meses no había lucha prácticamente dentro de Hama y Homs hasta que llegó esa avalancha de Daesh, auspiciado y apoyado por Turquía, por Arabia Saudita, por los países de la OTAN, etcétera. Hoy en día nos acaban de informar que en una ciudad donde se iniciaron los problemas hace 5 años, un poco menos de 5 años, en Daraa, que está cercana a la frontera jordana y cercana a la frontera de la Palestina ocupada, mal llamada Israel. Entonces, hoy en día más de 1,000 terroristas se entregaron con sus armas. ¿Qué lectura tiene eso? Tiene lectura de que antes, por el dinero, se prestaban para cualquier cosa. Era un paseo apoyado por Estados Unidos, por Jordania, por Turquía, etcétera. Era un paseo. Hasta cierto punto robaban, secuestraban, recibían dinero, etcétera, y de repente se ha convertido Siria en una tumba para el terrorismo internacional, como lo ha decidido en primer lugar el gobierno legítimo de Damasco, con su ejército glorioso, y ahora con el decidido apoyo, con la verdadera lucha antiterrorista por parte de país grande, es Rusia. Y quiero decir algo más, Rey, si me permite. ¿Cómo no? De casi 100 países que se han prestado para confabularse en contra de Siria, en forma directa, como es el caso de Arabia Saudita, de Turquía, de los países de la OTAN, algunos países árabes, etcétera, y otros países que se han prestado para enviar terroristas a través de sus fronteras, armarlos, financiarlos, etcétera, etcétera. El único país que puede decir, yo estoy interviniendo en Siria, en primer lugar, con el permiso y la solicitud del gobierno legítimo de Siria. Y también ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En segundo lugar, está esa participación rusa enmarcada dentro de los principios del derecho internacional. Y en tercer lugar, está enmarcada dentro de la Carta misma de las Naciones Unidas y de una resolución de las Naciones Unidas para luchar en contra del terrorismo. Sin embargo, ve que los países que no poseen esto y dicen estar bombardeando a los terroristas en Irak y en Siria, entonces los vemos que no está asentada su intervención en el derecho internacional, contraria a la Carta de las Naciones Unidas, no cuentan con la anuencia del gobierno sirio. Pero hay algo adicional en la posición rusa, que Rusia interviene efectivamente para acabar con el terrorismo que está haciendo estragos, ya no solo contra Siria, contra el pueblo sirio, ya no solo contra Irak y contra el pueblo de Irak y con algunos países, como por ejemplo mi país de origen, Líbano, etcétera, sino precisamente está amenazando ya muchos países, por no decir todos los países del mundo. Ahora bien, profesor, usted se refería a una declaración que más temprano se escuchaba por parte de algunas fuentes, ¿no? Estados Unidos, en este caso, y otras potencias occidentales no han podido, decía usted, erradicar a estos grupos terroristas en territorio sirio. No han querido. Y ahí no venía, no han podido, usted no utilizaba el verbo poder, pero quería confrontarlo, porque realmente es que no han podido o no han querido. No han querido, porque es que quien da a la luz a un nené lo tiene que proteger, lo tiene que amamantar. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos y los países de la OTAN y algunos países árabes. Daesh, el terrorismo en la zona, viene a cumplir con una misión específica dentro de la posición hegemónica de los Estados Unidos. Mire, el señor Obama hace un año, para iniciar las operaciones contra el terrorismo, pero en Irak contra Daesh, en Siria contra el gobierno sirio, el legítimo gobierno sirio. Entonces nos anuncia de que es una guerra larga y va a durar casi 10 años. Sin embargo, nosotros vemos hoy en día Rusia echa por tierra esta propuesta. Totalmente. Y si ellos no intervienen en contra, y Dios quiera que no vaya a haber ningún error de cálculo por parte de ninguno de quienes tienen los aviones en los cielos de la zona, entonces mire,
ya podemos nosotros decir en forma fehaciente, ya empieza el conteo regresivo en cuanto a la lucha en contra de Daesh y del terrorismo en el Medio Oriente. Vale decir que ya podemos hablar de un plazo fijo, que la humanidad puede decir por fin nos hemos liberado de ese terrorismo creado gracias a la política del caos creador propalado por los Estados Unidos. ¿Y no se corre el riesgo, profesor, de que estos grupos terroristas, lo digo porque estuve leyendo reportes de prensa para elaborar estas preguntas de análisis, miembros del autodenominado Estado Islámico han salido huyendo del territorio sirio, presumiblemente hacia Europa? Entonces, ¿qué riesgo estaría corriéndose de esto ser cierto? Porque supongamos que evidentemente queda el territorio sirio limpio de terroristas, pero ¿qué pasa con los demás países de la región? Sí, desde el principio el gobierno sirio decía, y quienes de alguna manera hemos secundado a la posición digna y legítima del gobierno sirio, decíamos que ese terrorismo lo hemos vivido con una experiencia, los países de la zona, los países europeos, cuando la intervención soviética en Afganistán, en los años 80, a solicitud de un gobierno progresista, marxista-leninista, por cierto, en Afganistán, y se enroló un buen ejército reclutado por la CIA de los Estados Unidos y por el dinero de Arabia Saudita, y fueron los mujahidín. Todo el mundo se acuerda del término mujahidín, los luchadores por la libertad, decía el presidente de los Estados Unidos para entonces, y fueron a Afganistán. Y terminó la guerra, se retiraron los soviéticos. ¿Dónde se fueron a parar estos mujahidín? En las sociedades de donde han salido, en nuestros países, y allá empezaron a moverse en Argelia, en Libia, en Egipto y en otros países árabes, en el Líbano, en Irak, etcétera. Y mire qué es lo que tenemos hoy en día. Y de nuevo, la humanidad corre riesgo de que si estos terroristas triunfan aquí, y no van a triunfar, y eso no lo estoy diciendo ahora, tú eres testigo mío. Eso es correcto. Que no van a triunfar. Le he dado seguimiento al tema. Y 5 años después podemos decir, no van a triunfar. Pero si triunfan estos, ponen en peligro toda una zona donde hay el 70% de las reservas petroleras internacionales y donde hay el 50% de las reservas gasíferas internacionales. Entonces, y si sucumben, y todo indica que sí, y no solo por la intervención genuina por parte de la aviación rusa, sino por la valentía del pueblo y del ejército y la sabiduría del gobierno de Siria, entonces, ¿qué pasaría? Tendrían que regresar. Ya Rusia dijo que hay 2.400 rusos chechenos que están aquí. ¿Dónde van a ir estos? Y ya Rusia conoce del terrorismo de los chechenos. Nos acordamos del teatro de Moscú, de la escuela de Silán, etcétera, donde hubo centenares de muertos por el terrorismo, etcétera. Europa también, Francia, España, Alemania, Italia, conocen lo que significa el terrorismo una vez salido del Medio Oriente. Ahora, hay unos estudiosos en la materia que dicen de que, ¿por qué 4 años? Ese país llamado Turquía, cuyo gobernante quería ser el nuevo sultán otomano y englobar todos los países musulmanes bajo el imperio, un nuevo imperio otomano. Antes de que haya un solo refugiado sirio, entonces construyó o tendió unas carpas y que decía para recibir a los refugiados sirios. Y durante más de 4 años ha aguantado esto. ¿Por qué frente a la intervención rusa y cuando empieza a haber una verdadera lucha antiterrorista para ser vencido el terrorismo, que es una calamidad internacional, el señor abre sus fronteras hacia Europa y manda 500.000 de refugiados? Porque clamó para sus aliados, con sus aliados de la OTAN, de que hay que hacer un corredor aéreo por aquí, donde estos refugiados entonces se pueden estabilizar aquí,
cosa que no es la intención verdadera. La intención es que esta parte la quiere anexar, donde habita una buena parte de los